Bendiciones a todos. Acabamos de regresar de la pausa. Estamos hablando sobre el tema sanidad interior, liberación. Y estamos explicando lo que es el espíritu y el alma dentro de lo que es el tema de la liberación y la sanidad interior. De manera que es importante que nosotros entendamos que el alma necesita ser liberada, necesita ser tratada del alma. Dios trata directamente con el alma. Hemos visto eso, que Dios trata directamente con el alma, no con el espíritu. La persona inmediatamente recibe a Jesús como su Señor y Salvador, pues nace de nuevo en el espíritu, ¿verdad? Nace de nuevo en el espíritu. Amén. Pero el alma necesita ser tratada, necesita ser transformada. ¿Y esto se logra a través de la qué? De la sanidad interior y la liberación. Amén. Entonces, una de las preguntas que vamos a contestar hoy es la siguiente: ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Número 1, rindiéndola. Número 2, quebrantándola. Y número 3, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Amén. Con la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y la otra pregunta es: ¿cómo rendimos nuestra voluntad? ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios habla y enseña que nosotros rendimos nuestra voluntad como un acto de elección, o sea, como algo voluntario, como un acto de elección. Y la Escritura usa estos términos: renunciar, el término renunciar. Esta palabra significa estar muerto a, o despojarse. También usa la palabra, el término despojarse. Entonces, ¿cómo nos rinde nuestra voluntad? ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? Renunciando y despojándonos. Amén. Es decir, deshaciéndonos de algo malo. De algo malo. Como lo es el viejo hombre. Lo que citó Pedro hace un momento. Así es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. De manera que nosotros rendimos nuestra voluntad renunciando y despojándonos. Amén. Y quitándonos de ciertas cosas, porque la palabra habla también de quitarse. Dice Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malendicencia y toda malicia. Es decir, usted voluntariamente debe quitarse o dejarse tratar esas áreas. Porque en la cruz del Calvario el Señor te salvó, es cierto, pero esas malas mañas, como le llamo yo, de forma jocosa, esas malas mañas, ese viejo hombre, tú tienes que renunciar voluntariamente a él. Tienes que despojarte del enojo, tienes que quitarte y despojarte de la amargura, de la ira, de toda gritería, de maledicencia y de toda malicia, porque hay gente con una malicia, pastor. Así es.
Pero en Cristo Jesús necesitamos entregar todas esas cosas. También el apóstol Pablo habla sobre hacer morir. Colosenses 3:5 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, como lo es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y todas esas cosas nosotros las hemos manejado con personas que han venido a nosotros para ser sanadas y para ser liberadas. Yo quiero que el pastor Pedro nos cuente algunos testimonios o anécdotas que él tiene de personas que han venido donde él y han sido liberadas en diversas áreas. Amén. Para gloria de Dios hemos tenido algunos casos de personas que han confiado primero en Dios y luego en nosotros para entregar a Dios todas aquellas áreas de su vida. Y yo le estoy hablando de personas que son salvas, de personas que ya, incluso muchas de ellas bautizadas con el Espíritu Santo, pastor. Sin embargo, recuerdo el caso de un joven, un hombre ya que me llamó diciéndome que tenía unos pensamientos suicidas y yo le invité acá y él vino, pero cuando él vino yo comencé a hacerle una serie de preguntas para tratar de ver de dónde venían esos pensamientos y cuáles otras cosas había en él que debían de ser tratadas, porque muchas veces uno ve que la persona comete algo, una acción indebida y puede estar siendo empujado por otra cosa. Entonces yo comencé y le hice una serie de preguntas y allí salieron, amados hermanos, allí salieron muchas cosas que deberían de haber sido tratadas y que nunca, él me confesaba y me decía que nunca nadie le dijo que eso había que soltarlo, que nadie nunca le dijo que eso era un estorbo, que nunca nadie le dijo que tenía que deshacerse de eso y entregárselo al Señor. Entonces comenzamos a hacerle como un cuestionario e íbamos anotando toda y cada una de esas cosas para poder ver muchas veces cuál espíritu está operando en esa persona, que en cada cosa, de dónde viene cada cosa. Algunas cosas tienen carácter generacional, otras no, otras por cosas que hacemos, alianza, escuche bien esto, malas alianzas, luego eso nos trae muchos problemas. Entonces, este joven primero entramos en la parte de reconocer y él de manera voluntaria renunciar uno por uno a todos y cada una de las cosas que eran los estorbos. Entonces, después de eso, pasamos a la parte que es la parte después de reconocer, entonces la renuncia. Primero reconocemos, luego renunciamos y luego entonces le ministramos a la persona. Y de allí salieron muchas cosas y muchos espíritus que le estaban atormentando. Y luego que le ministramos todo eso, entonces le ministramos el Espíritu Santo de Dios para todos esos vacíos que estaban llenos con tanta podredumbre, tantas cosas negativas, malas,
y él recibió el Espíritu Santo, pastor, y comenzó a hablar en otras lenguas. Entonces, donde había estorbos y cosas que no debían de estar ahí, todas aquellas cosas salieron de allí, y entonces entró allí el Espíritu Santo de Dios, y aquel hombre, tengo por ahí las imágenes, está lleno con el Espíritu Santo de Dios y hablando en nuevas lenguas. Y entonces, así como ese, hay otros muchos más que mujeres que han estado, que por experiencia que han vivido maltrato de hombres, abusos de hombres, abuso de sus padres, no han querido saber de hombres. Me han dicho, yo no quiero saber de los hombres. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas por las que pasaron, crearon en ellas unas situaciones. Entonces, luego que pasan por estos 3 pasos, obviamente eso no es así de una vez en 30 minutos, no. Esto escribimos cada cosa y vamos y se la presentamos también a Dios. Se la presentamos a Dios para que Él vaya también indicándonos, porque hay cosas que tal vez pensamos que no son estorbos y son estorbos. Recuerdo el caso, ya que me preguntó de algunos testimonios, recuerdo el caso de una joven que vino y trajo muchísimas cosas de las que había que echar al contenedor de la basura. Wow. Pero se había quedado una. Esta joven, yo observaba que ella, cuando le preguntaban sobre que si pensaba rehacer su vida en términos de un compañero, puesto que había quedado viuda muy joven, esta joven me contaba, pastor, yo cuando venía de México, cuando veníamos de México, mi esposo me dijo, vamos a tatuarnos en la pantorrilla. Vamos a tatuar tu nombre en mi pantorrilla y el mío en la tuya, y vamos a hacer un pacto tras este tatuaje. ¿Cuál era el pacto? El pacto, pastor. El pacto era, si tú te mueres primero que yo no me puedo casar. Si yo me muero primero, tú no te puedes casar con nadie. Y si tú te mueres primero, yo no me puedo casar con nadie. Una especie de atadura del alma. Amén. Había una atadura del alma ahí, y eso tiene un gran peso en el mundo espiritual. Así es, así es. Entonces, los tatuajes de por sí están prohibidos por Dios, pero en este caso no quiero señalar eso, sino el pacto que había tras el tatuaje, el motivo que había y la atadura ahí, la alianza que había. Entonces, él murió, el esposo murió, y ella quedó joven, pero tenía ese rechazo muy adentro, y ella no sabía por qué. Entonces, cuando yo por el Espíritu Santo me revela y me muestra aquella pantorrilla con el nombre de ella, yo entonces le pregunté, oye, el Espíritu Santo me está mostrando esto, dime. Entonces ahí ella recordó todo esto que le estoy diciendo, y entonces allí fue ministrada, renunció y fue ministrada. Y de ahí en adelante, créanme, hermanas y hermanos que me escuchan, de ahí en adelante, esta joven me dijo, bueno, pastor, después de la oración, me dijo, bueno, pastor, ahora yo entiendo por qué 2 buenos hombres de Dios me han propuesto matrimonio y yo no he querido. Yo sentía ese rechazo. Entonces, después de ahí, me dijo que ya ella estaba lista, estaba aceptando solicitudes, por lo menos para orar, ¿verdad? Y ver si cuál era el que era para ella. Pero antes de eso, de hombres no quería saber.
De manera que fue notable la liberación que esa hermana recibió. Nota que ella en su antigua vida estableció un pacto con su antigua pareja, y esto la ató por muchos años a ese pacto. Y incluso eso era tan fuerte que ya ella estando en Cristo, eso le impedía a ella contraer, ¿verdad? Una nueva pareja, un nuevo vínculo matrimonial, porque estaba ligada o atada a ese pacto. Pero inmediatamente ella fue liberada, como dijo el pastor Pedro, ella comenzó de una vez a sentir la liberación, la sanidad. Amén. Tan pronto desatamos aquí en tierra, el cielo también desató. Y eso es bien interesante, porque hay gente que andan atadas, que andan amargadas, que andan con muchos resentimientos en su corazón, y es porque necesitan liberación. Amén, así es. Sanidad interior y liberación. Así es. Y ellos se preguntan, pero ¿por qué si ellos reciben a Cristo como mi Señor y Salvador, y voy a la iglesia y alabo a Dios, por qué sigo con esos malos pensamientos? ¿Por qué sigo con esa inclinación para hacer tal cosa o cual cosa? Si ya yo tengo a Jesús en mi corazón. Lo que pasa es que tú necesitas ser sanada, ser liberada. Tú necesitas ser sanado, ser liberado. O sea, me refiero tanto a la mujer como al hombre. Necesitamos ser liberados en el alma. La liberación del alma es bien, pero bien importante. De hecho, la Biblia lo señala como la liberación, como el pan de los hijos, pastor. Eso es así, eso es así. Como el pan de los hijos. Significa que es de suma importancia. En tu propia experiencia, pastor, déjame acomodar un poquito más. En tu propia experiencia, ¿cuál ha sido la liberación que tú has hecho? La liberación que tú has hecho, que ha sido más impresionante, que te ha impactado más. Bueno, en una ocasión, obviamente no quiero ni voy a mencionar nombres, ¿no? Porque cuando alguien, pastor, cuando alguien viene y abre su corazón a uno para traerle a uno todas esas cosas, pues esto queda, como dirían los católicos, en secreto de confesión. Eso es así. Pero he tenido un caso de una persona que había hasta que decidir por ella. Sin embargo, había que decidir por esa persona y todo. No tenía ni voluntad propia. Sin embargo, después de pasar por este tiempo de liberación, después de pasar por las diferentes etapas que he mencionado, renuncia e identificación, esta persona pues ha entrado en una libertad total y ha sido ministrada, y hoy en día, para la gloria de Dios, es una persona que... ¿Pero de qué el Señor la liberó a esa persona? ¿De qué? De muchísimas... Porque mencióname, yo quiero que tú te menciones, que entramos a una parte ya donde vamos a mencionar cosas específicas, personas que han sido liberadas en diferentes áreas. Entonces, ¿en qué área fue esa persona? No vamos a mencionar nombres porque no es prudente, simplemente vamos a mencionar los testimonios. Amén. Y vamos a dejar a la persona, ¿verdad?, su identidad cubierta. Yo también tengo muchos testimonios de personas que han sido liberadas y sanadas interiormente, y no vamos a mencionar los nombres, pero ¿cuál ha sido la liberación que más te ha llamado la atención, y de qué esa persona fue básicamente liberada? Porque yo sé que una persona puede tener varios problemas. Así es. Pero siempre hay uno que sobresale. O sea, hay un nivel de atadura que es la que sobresale en esa persona. Así es. Bueno, pues esta persona tenía un muy fuerte espíritu de temor. Wow. Muy fuerte espíritu de temor y acompañado, porque es bueno saber que
muchos de estos espíritus operan juntos, uno junto con el otro, o uno llama al otro. Y entonces había mucho temor hasta de pensar que mientras caminaba le estaban persiguiendo. Wow. Tenía... Y hay mucha gente, con el perdón del pastor, que está en esa misma condición, que le tienen temor a todo, incluso tienen temor y miedo hasta de dormir con los bombillos apagados, en la habitación. Yo conozco mucha gente que le temen a la oscuridad. No pueden dormir ni siquiera con las lámparas apagadas y se debe a un espíritu de temor. ¿Verdad, pastor? Ese espíritu de temor es muy fuerte. Es uno de los espíritus que más el enemigo usa, porque al infundir temor, el temor nos paraliza, el temor nos neutraliza de lo que queremos hacer para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Pero siguiendo con la lista, porque son muchos, pastor, son muchas cosas que operaban. Yo dije, Señor, pero ¿cuántos en esa persona, espíritus? Sí. En esa persona operaban varios espíritus. Sí, varios espíritus. ¿Cómo cuántos más o menos eran? Eran como unos 10 diferentes espíritus. Como 10 diferentes espíritus. O sea, que una persona puede tener más de un espíritu. Así es. Atormentándole, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso que estamos citando, estamos hablando de espíritus de temor, pero también había otros espíritus. Estos espíritus yo los englobo, los pongo juntos y los llamo perversión sexual. Oye eso, Perversión sexual. que hay gente que ignora estas cosas. Hay espíritu de temor. Amén. Que ya no es un miedo común, porque todo ser humano en un momento determinado puede sentir miedo, pero cuando un espíritu de temor, el miedo que siente o el temor que siente no es común, no es normal, es algo que atormenta, a tal punto que hay personas que incluso son internadas clínicamente hablando. Así es. Entonces, pero también el pastor mencionó un espíritu de perversión sexual. ¿Cómo es eso, pastor? Háblame de cómo opera ese espíritu de perversión sexual. Amén, pastor. Pero no sin antes mencionar que el enemigo le gusta copiar todo lo de Dios. Entonces, como por ejemplo el sexo, la sexualidad, es de Dios. Dios la hace con mejores propósitos. La hace para la reproducción, para que siga la reproducción, y la hace también para el deleite de nosotros, ¿por qué no decirlo? Pero ¿qué pasa? Que el enemigo ha pervertido esto, y entonces lo pervierte, y ya usted oye decir que hombre con hombre, o de hace tiempo, mujeres con mujeres, y toda clase de desviación y de perversión sexual. Entre ellos, por ejemplo, hombres o mujeres que pueden vivir con un familiar. Eso se llama incesto. Así es. Todos esos espíritus están dentro de lo que es perversión sexual. Yo estoy usando la palabra perversión sexual para englobarlos todos, pero ellos a su vez, cada uno está ahí, estaba operando ahí. Había también espíritus de... Entonces, como decía, lo que el Señor hizo con mejores propósitos, el diablo se encarga de pervertirlo, y entonces da lugar a todos esos espíritus. ¿Por qué? Porque si la sexualidad es usada en la forma que el Padre la diseñó, entonces todo va a estar bien, porque la Biblia dice que sea honroso, ¿verdad?, el hecho del matrimonio. Así es. En otras palabras, que cuando usted comparte a la manera de Dios con su esposa o con su esposo, el Señor aprueba eso, ahí está el Señor. Pero cuando usted pervierte lo que Dios ha hecho, cuando usted movido por algún espíritu que encontró una brecha, porque el asunto es que el espíritu no se mete así. El espíritu es que si uno abre una brecha, entonces el espíritu se mete. Se mete, y entonces
entra en esa casa, entra en ese cuerpo y toma el control en las diferentes áreas. Entonces, espíritu de pornografía, personas que son adictas a la pornografía. Wow. Hoy en día esto es muy común. Esto Y es ese, muy común. y ese es uno de los espíritus más fuertes que hay. Pornografía, sí. La pornografía es un espíritu que está acabando ahora mismo con muchísimas personas y más con el internet, como tenemos nosotros hoy en día, la facilidad, ¿verdad?, de uno accesar en cualquier habitación y en cualquier aparato electrónico, llámese celular, iPad. Así es. Podemos accesar rápidamente a contenidos, ¿verdad?, que no edifican. Que no edifica. Entonces, ministraba yo una vez sobre un espíritu de pornografía y le preguntaba al espíritu, ¿cómo entraste allí? Y el espíritu contestó y dijo que él estaba ahí porque producto de que su mamá, la mamá de la joven, usaba de ver pornografía, ese espíritu operó en la mamá y luego pasó a la hija. Hubo una transferencia. Una transferencia, o sea que hay transferencia de demonios, de espíritus. Así es. Entonces, así llegó ese espíritu a la vida de esta joven. Oído con eso, por eso uno tiene que saber con quién uno se relaciona, con quién uno anda, porque existen las transferencias de espíritu. Así como usted transfiere dinero de una cuenta a otra, también los espíritus son transferibles. Son transferibles. Tremendo eso, ¿eh? Sí, así es. Sin duda alguna, pastor, así es. Y también espíritus de donde la mujer, una de las cosas que me ha impactado es cómo una mujer puede estar atada a un espíritu que le haga hacer actos perversos como que le guste que le den para poder sentir. Masoquismo se llama eso. Masoquismo. Hay otro que se llama sadomasoquismo, ¿verdad? Sadomasoquismo. Ajá. Entonces, todos estos espíritus vienen a consecuencia de pervertir o lo que Dios hizo con mejores propósitos. Por eso, usted decía en la sección anterior, antes de que fuéramos a la pausa, Sí, usted sí. hablaba de que el apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces Dios no quiere solamente que tu espíritu sea guardado irreprensible, el Señor quiere que tu alma y todo tu ser sea guardado irreprensible. Todo tú, toda tú, todo yo. O sea, Pablo ahí incluye tanto el espíritu como el alma y el cuerpo, o sea, los tres. Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. Amén. Para la venida del Señor Jesucristo. De manera, O sea que este cuerpo no es mío, este cuerpo no es suyo. eso es Es correcto. templo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Por tanto, tiene que estar guardado irreprensible. Nosotros tenemos que saber dónde nosotros llevamos nuestro cuerpo. Eso es así. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no puedo llevar mi cuerpo donde quiera. Porque el Espíritu Santo es una persona, se contrista. Eso es así. Eso es así. Mira, ahora en esta cuarentena, porque estamos lamentablemente viviendo algo que nunca esta generación ha vivido, y es una pandemia mundial conocida como el COVID-19. Para que sepan que esto es en vivo. Amén, amén. Y el COVID-19 ha afectado no solo aquí en Estados Unidos, sino que prácticamente ha afectado la mayoría de naciones que hay en la Tierra, tanto en Europa como en Asia, como en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, Y África. África, continente africano, y también los países musulmanes, como también Latinoamérica, incluyendo nuestro país, la República Dominicana.
todos hemos sido, ¿verdad?, afectados por esta pandemia. Y recientemente ya la gente está saliendo de su cuarentena, después de casi 3 meses de estar en cuarentena. Muchas personas en ese lapso de tiempo se deprimían, caían en estado depresivo, incluso muchos creyentes cayeron en estado depresivo. Así es. Y cuando nosotros analizamos cada caso, nos damos cuenta que hay muchos creyentes en el cuerpo de Cristo que necesitan sanidad interior y liberación. Porque no fueron sanados ni antes de la pandemia y aún no han sido sanados después de la pandemia. O sea, ese problema está latente ahí, aunque ya tienen a Jesús, aunque ya adoran a Jesús, pero siguen experimentando temores, y más ahora, en esta cuarentena, siguen andando inseguros, siguen andando con miedo, sienten, ¿verdad?, mucho temor en su corazón. Gloria a Dios. ¿Cómo uno va a trabajar con esa gente? Ahora, en el estado en que estamos, porque ya, gracias a Dios que ya se ha venido saliendo poco a poco de la cuarentena, pero todavía hay que mantener el distanciamiento físico o social. Yo soy de lo que pienso que ahora mismo hay que mantener más que nunca el distanciamiento social, porque ahora hay más personas infectadas que al principio con el COVID. Así es. Entonces, ¿de qué manera puede uno trabajar con personas que están necesitadas de sanidad interior y de liberación? ¿De qué manera más o menos uno puede trabajar con ciertas personas el tema de la sanidad interior y de la liberación? Bueno, pues dadas las condiciones, ¿verdad?, de que todavía apenas es que estamos comenzando a salir, ¿verdad?, y reabriendo sí, de nuevo aún las iglesias, ¿verdad? Pero muchas de las liberaciones han sido incluso vía telefónica. Importante ese dato. Porque después que se pasa por esos pasos, porque la persona tiene que venir y entrar en una sinceridad con el Padre y traer todos esos estorbos, y tiene que traerlo de su propia voluntad. A veces el Señor me muestra algunas cosas que la persona dejó, tal vez porque se le olvidó. Por eso yo le digo primero que ore, que le pida al Espíritu Santo que le recuerde cualquier cosa que deba ser traída al contenedor de la basura para que sea estorbo. Y yo, después que recibo la información, tengo entonces una conversación con la persona y le pregunto por todo y cada uno de las cosas que me trae, incluso pastor, en otros países. O sea que antes de que... En otros países gente ha sido liberada. O sea que antes de que existiera el COVID-19, ya Dios te ha usado a ti, liberando a personas a larga distancia, o sea, por teléfono. Así es. Y personas que viven en otro país diferente a este. Eso es bien importante que usted lo anote, porque necesariamente para usted ser sanado y liberado, no tiene que estar en el lugar con el profeta o con el pastor. Claro, lo ideal sería así, lo ideal sería eso. Así es. Pero hay veces que las condiciones en las que estamos nos impide tener un encuentro físico, un encuentro personal, y hay que usar los medios tecnológicos, los medios de comunicación que Dios nos ha provisto o que tenemos a la mano para sanar y liberar a las personas. Así que si usted necesita ser tratado o tratada en el área de la liberación y sanidad interior, pues llámenos, contáctenos, y nosotros con gusto estaremos orando por ustedes y estaremos atendiendo su llamada y liberándole en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero que tú me hables acerca de la última experiencia que tú tuviste liberando a una persona, sea hombre o mujer, a través del teléfono. Pues a través del teléfono, esta persona estaba en un país de Sudamérica y nosotros acá desde Dallas atendimos a la solicitud. Alguien le comentó, a alguien que también había sido liberada, le comentó y le habló de nosotros y esta persona me contactó. Y yo me gozo realmente en nuestras transmisiones que hacemos 2 veces por semana, cuando le veo conectada. Gloria a Dios. Ahí y que se ha mantenido firme y que ha sido libre de todo estorbo. Pues hasta allí, hasta Sudamérica, hemos liberado personas. Porque la persona lo que hace es que escribe en un papel cada cosa, yo voy revisándolas, cada una de las cosas, le voy haciendo ciertas preguntas y después de ahí, entonces tomamos ese cuestionario, esas situaciones y nos ponemos a orar. Una especie como de test espiritual. ¿Sabes que los médicos, cuando tú vas a consulta por primera vez, los médicos te hacen una evaluación como si fuera un test personal, gloria a Dios? Entonces luego trabajan en base a ese test personal que hacen. Así es, sí, porque muchas cosas vienen producto de situaciones que han pasado con sus padres, que vienen en la línea ascendente, ¿verdad? Entonces, ni usted ni yo tenemos culpa de lo que hizo nuestro abuelo o nuestro bisabuelo. Si nuestro bisabuelo era, por ejemplo, alcohólico, ese espíritu de alcoholismo pudo haber pasado de su bisabuelo a su abuelo y de su abuelo a su madre o a su padre, y de ahí pudo haber pasado a usted. Por eso yo quisiera decir algo, pastor. Cuando la Biblia dice que Jehová visita la maldad de los padres hasta la 3ª y la 4ª generación, esto es serio y esto es real. ¿Por qué? Porque si usted, quiero hablar de personajes bíblicos ahora que son gente que nos enseñaron fe. De hecho, son llamados los padres de la fe, ¿verdad? Abraham. Así es. Lo que quiero destacar no es de Abraham. Ahora lo que quiero destacar es que Abraham, en un momento, si usted busca en el libro de Génesis, usted se va a encontrar que Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana. Así es. Entonces, en la nueva generación que salió, el hijo de la promesa, Isaac, también llega un momento que cuando es hombre, miente exactamente por lo mismo. O sea que ese patrón pasó de su papá, pasó a él. Entonces luego el hijo de él, Jacob, también mintió cuando en aquella ocasión que estaba en busca de la bendición. Allí en componenda con su madre también mintió. Entonces ese espíritu de mentira que operó en Abraham, operó también en Isaac y operó también en Jacob. Gloria a Dios. Entonces ciertamente son transferibles. Y si pasó con los padres de la fe, con aquellos patriarcas de los cuales dice la Biblia, amigos de Dios, que son amigos de Dios, ¿verdad?, y padres de la fe, en el caso de Abraham, entonces puede pasar con nosotros. Amén. Así es que, querido hermano y hermana que me escucha, es bueno que sepamos que, como dice la palabra en Isaías 61, verso 1 al 4, el Señor quiere remover los escombros de muchas generaciones. Si tu papá, si tu abuelo le gustaba la hechicería, eso pudo haber llegado a ti en tu línea genealógica. Obviamente, si alguien vino y cortó
alguien que conoció al Señor, vino y entró en liberación y sanidad interior y cortó con eso, entonces ya ahí está deteniendo todo derecho legal para que eso continúe operando en las generaciones. Entonces ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es que esta liberación no va a ser solamente para la persona a la que se le practique, sino que ahí esa persona le va a poner un alto al enemigo y va a marcar sus generaciones, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. De modo es que es muy importante, este es un tema que es muy, muy amplio y muchas personas realmente no saben. Yo mismo no sabía, yo le hablo por mi propia experiencia. Yo una vez por una situación yo cargaba mucho dolor y resentimiento y yo no sabía que eso era un estorbo. Y yo me encontraba con derecho no porque lo que me hizo fue muy fuerte, no porque lo que me hizo, y yo me encontraba con derecho de no perdonar. Pero ¿qué pasa? Que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Eso es correcto, eso es así. Sí, yo tengo que soltar perdón. Y realmente cuando yo entendí eso, entonces yo también pasé por liberación y sanidad interior. Y lo hacemos cada 2 años. ¿Por qué? Porque uno anda ministrando. Y como decía el pastor anteriormente, si yo estoy ministrándole a alguien y yo entonces estoy lleno de cosas extrañas, eso es lo mismo que le voy a ministrar al que yo le ministre y le imponga manos. Así entonces hay que limpiarse cada día más y andar en santidad, porque uno necesita, o sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Eso es así, nadie puede dar lo que no tiene. Y también acuérdate que a través de la imposición de manos hay una transferencia. O sea, hay transferencia. Hay transferencia. A través de lo que es la imposición de manos. Quisiera decir, pastor, también, que así como contaba yo en el esquema de Abraham, de Isaac y de Jacob, que esto se transfirió. Obviamente estamos hablando de un espíritu de mentira. Esta es una herencia mala, pero también puede transferirse cosas buenas. ¿Cómo que? Bueno, usted conoce la escritura y sabe que Pablo está elogiando a Timoteo cuando elogia la fe no fingida que hay en él. Dice que primero operó en tu abuela y luego operó en tu madre. Así es. Entonces esa es una cosa que pasó de generación en generación, pero esto es algo bueno, una fe no fingida. Así es. Y entonces pudiera ser un talento, ¿verdad? Un don del canto o de negocios. O sea, que la transferencia de generación en generación pudiera ser algo también bueno y beneficioso. Eso es así. Pero estamos hoy hablando de las cosas que hay que someter, que hay que traer para renunciar a ellas y para que ya no sigan siendo un estorbo más en nuestra vida y podamos cumplir el propósito que el Padre ha designado para nosotros sin un estorbo. ¿Por qué? Porque una amargura, una falta de perdón, un resentimiento, un dolor, no importa quién te lo hizo, no importa lo fuerte que fue, si tú no sueltas eso, tú estarás estorbando el propósito de Dios en tu vida y vas a sentir que estás patinando en el mismo lugar y que no avanzas. Y muchas veces el pastor se quiere tratar con psicología. Llévenlo al psiquiatra. Y se quiere tratar con psicología lo que no necesita psicología, sino sanidad interior y liberación. A eso es correcto. Cuando detrás de cada una de esas cosas, perdonándome, hay un ser sin cuerpo. Detrás de un resentimiento, de un odio,
hay un ser sin cuerpo. Así es. Es un espíritu. Y como lo dice la palabra, cuando conocemos la verdad de esta palabra, esa verdad pues nos hace libre, nos hace libre. Amén. Para concluir con esta programación, le hacemos un llamado a todos aquellos que están lidiando con ataduras del pasado, que están lidiando con resentimientos, que están lidiando con falta de perdón, que están lidiando con pecados sexuales, perversiones sexuales y con otros pecados más que la Biblia menciona. Le hacemos un llamado a la sanidad interior y a la liberación. Tú tienes que ser tratado por Dios, tú tienes que ser liberado por Dios, porque yo enseño que un hombre o una mujer no quebrantado, es decir, no tratado por Dios, no liberado, no puede ser usado por Dios a plenitud. Si tú quieres que Dios te use a plenitud, que Dios te use sin medida, tienes que tratar de ceder tu corazón a Dios. La palabra dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que entregarle voluntariamente nuestros corazones al Señor. Y la palabra dice que nosotros tenemos que venir a Él de manera voluntaria. De manera que debemos cedernos al Señor para que el Señor nos quebrante, para que el Señor nos hable de forma poderosa y especial. ¿Qué tiene usted que decirle, Pastor Pedro, a esta audiencia, a los seguidores, a los fans de Facebook y de otras redes sociales? ¿Qué tú tienes que decirle para concluir con lo que es el tema por hoy de la sanidad interior y de la liberación? Bueno, que si tú encuentras que estás batallando con alguna de estas cosas que mencionaba el pastor, si tú encuentras que ya llevas tiempo en el camino del Señor y sientes que no avanza, como que algo te detiene, entonces eso es síntoma de que hay áreas de tu vida que tienen que entregársela al Señor. Entonces, la liberación no quiere decir que tú no seas salvo o que tú no seas salva. Ya lo eres desde que confesaste al Señor como tu Salvador. Pero tu alma necesita ser tratada, tu alma necesita ser liberada para que todo estorbo abandone tu cuerpo, tu vida, y tú puedas seguir cumpliendo con el propósito eterno que Dios tiene para ti. De modo es que hemos hecho este programa, hemos compartido esto esta tarde y creemos de que muchas personas, yo puedo sentir en mi espíritu que hay muchas personas que se han identificado con lo que hemos estado hablando esta tarde. Amén, amén, gloria a Dios. Si es así, como dijo el pastor Kelvin, usted póngase en contacto y nosotros en el amor del Señor vamos a trabajar con usted, pero es usted que tiene que, esa decisión tiene que salir de usted. Nosotros solamente estamos tratando de traer claridad, más claridad y luz tocante a estos temas, por cuanto no se tratan mucho. Y yo creo, pastor, que en las iglesias debería haber un departamento de liberación y sanidad interior. Eso es correcto. Con gente preparada. Eso es correcto. Sí. Sí, porque hay muchas necesidades en esta área. Bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hay mucha tela por donde cortar todavía. Pero ya lo hablaremos en otra programación. Amén. En otra transmisión. Así que Dios me le bendiga a todos, Dios me le guarde. Vamos a orar ahora. Amén. Para bendecir sus vidas de manera poderosa y especial. Y vamos a dejar al pastor Pedro, que es nuestro invitado especial en esta hermosa tarde o noche o día, dependiendo del lugar donde tú estés. Amén. Porque en algunos lugares ya es de día, en otros lugares de noche y en otros de tarde. Entonces, dependiendo del lugar donde tú estés, gloria a Dios,
será tu horario. Entonces el pastor Pedro Araujo va a levantar ahora un clamor a Dios por usted que me está escuchando y me está viendo, y a la misma vez nos va a despedir en oración, va a despedir esta programación en oración. Bendiciones a todos. Le habló su hermano pastor Kelvin Figuereo, y el pastor Pedro Araujo va a hacer la oración de despedida y va a orar por usted también. Muchas bendiciones. Amén. Vamos a orar ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti dándote gracias, oh Dios. Vengo presentándote, Señor, cada vida que se ha conectado en esta tarde. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, vengo, Señor amado, cancelando todo espíritu, Señor, que ha estado operando, que esté operando, Señor, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre poderoso de Jesús, traiga claridad, Señor, traiga, Señor, libertad. En el nombre poderoso de Jesús, sensibiliza sus corazones para que ellos puedan entender la necesidad de ser libres y sanos espiritualmente. Bendigo la vida de cada uno, de todos y cada uno de los que me escuchan y los que me ven en cualquier lugar del mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias al Señor porque nos ha permitido esta tarde estar aquí declarando la palabra, trayendo esta palabra de bendición. En medio de esta situación en la que nos encontramos, estamos aquí declarando que hay vida y vida en abundancia para ti. En el nombre poderoso de Jesús, sé bendecido y enriquecido. Amén y amén.